Bueno, vamos a dar paso por fin a la última conferencia de esta noche, que la da Natalia Denisova. Tiene por título Retórica sobre la Hispanidad. Bueno, pues la doctora Natalia Denisova es doctora en filosofía, investigadora y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Licenciada en Relaciones Internacionales y máster en Estudios sobre América por la Universidad de San Petersburgo. Natalia Denisova se enamora de la cultura española durante su paso por la Complutense, donde estudió Derecho Indiano y Filosofía Política, materias que también cursó durante una estancia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente escribe e imparte conferencias mientras sigue estudiando lo que considera su proyecto vital, comprender la historia y el pensamiento de España. Bastante difícil, pero bueno. Doy paso a ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y pues como la brevedad es la cortesía del filósofo, mi tesis la he hecho como por filosofía, ¿no? Mi tesis lo he defendido en filosofía, apoyándome en el material histórico. Entonces, lo más importante de la tarde son los dos anuncios. Empiezo por el primero. Este cartel ya no sirve. No, me llamo Inés y mi apellido Montano. Es decir, esta época de un ser raro que vino no se sabe de dónde y tal y ha estudiado historia se acabó. Es decir, que yo soy Inés Montano y a partir de ahora yo creo que solamente me queda un texto que va a salir como Denisova y no hay más. Soy Inés Montano, lo presento hoy al público y a partir de ahora toda mi obra va a salir bajo este nombre. Ahora bien, las retóricas de la hispanidad. El último anuncio, disculpad, pero este anuncio va a ser al final de la ponencia. Voy a ser breve. Entonces, las retóricas de la hispanidad, como tal, el término tiene el doble sentido. El sentido afirmativo, pues, son las múltiples perspectivas que existen, ¿no? Aquí hemos visto solo esta tarde varias perspectivas que hay sobre las maneras de abordar la cuestión de la hispanidad. Y hay un sentido negativo, que es sustituir el discurso por las mentiras, ideologías o simplemente por los discursos así festivos que no tienen mucho fondo. Yo he trabajado, en lo que más he trabajado es en el discurso de los cronistas de Indias, es decir, en el discurso histórico. Especialmente viendo no la perspectiva histórica, cómo cambia la visión de los cronistas a través de los siglos. Y si leemos a los cronistas, en realidad de lo que nos damos cuenta es cómo se transforma, ¿no?, la imagen, cómo pasan de los héroes a villanos, de los villanos a los héroes, cómo los textos surgen de repente o cómo los textos son olvidados. Y claro, también si leemos, si atendemos un poco la realidad histórica, de lo que nos percatamos es que en Hispanoamérica o Hispanoasia, porque también el Imperio Español abordaba varios territorios de Asia, sobre todo las Filipinas y el archipiélago, entonces en el Imperio Español, en Hispanoamérica, Hispanoasia, sí que hubo el Renacimiento, el periodo del Renacimiento y también de la Ilustración. Es decir, hubo la Edad Moderna, llegó ahí ¿no?, estos discursos, con lo cual ni los conquistadores eran medievales, ni tampoco los de la Ilustración, ni tampoco la Ilustración, ¿no?, pasó desapercibida. Entonces, un gran discurso retórico que envuelve toda la historia del Imperio Español es la leyenda negra, ¿no? Ya hemos hablado, se ha citado varias veces y muchos autores han abordado la leyenda negra. Julián Marías le dio una nueva dimensión y lo más importante lo señaló como un fenómeno
constante cambio. No es algo hecho desde el principio. La leyenda negra no es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas no es la leyenda negra. Es un discurso en permanente construcción y está cambiando permanentemente. Entonces, la sustitución que existe cuando la realidad histórica es suplantada absolutamente por el discurso falso o más políticamente ideologizado, ¿no? Esto es lo que muchas veces presenciamos cuando hablamos de la hispanidad. Y lo que existe es un gran problema de carácter ontológico, porque el desconocimiento de la historia a lo que lleva es un complejo, no es lo mismo proceder de las colonias que de los virreinatos y además colonias que nunca han existido, ¿no? Porque es un discurso absolutamente anacrónico llamar a las provincias de ultramar colonias. Y al realizar la tesis, es decir, al hacer el diccionario de los cronistas de Indias, donde podemos encontrar la descripción de las vidas, la descripción de bibliografías sobre ellos, se descubren las cosas menos sospechadas, las cosas sorprendentes. Por ejemplo, podríamos ver cómo el franciscano Bernardino de Sahagún se queda sin obra, porque un investigador mexicano, Miguel León Portilla, pues decidió cambiar su historia de las cosas de Nueva España por los informantes de Sahagún. Y franciscano se quedó sin obra. Suplantación de obra de discurso. Es decir, sustituir absolutamente, desplazar al autor. Igual podríamos descubrir que un tal Ixchilxóchitl, a quien le tienen por un autor bastante indigenista, pues en realidad tuvo 3 abuelos españoles y se llamaba Hernando Alba Cortés Ixchilxóchitl. Otro ídolo de los indigenistas. Esta vez proviene del Perú y sobre quien escribió muchísimo la estadounidense Rolina Adorno, que es Felipe Guamán Poma de Ayala, y su libro Nueva Crónica y Buen Gobierno. Ahora sustituyó no al Inca Garcilaso como símbolo de Perú, pero resulta que en su propia obra, la Nueva Crónica o Crónica y Buen Gobierno, lo que propone es nada menos que segregación de los indios por un lado, de los españoles por otro, y a los mestizos que desaparezcan como puedan. Es decir, creación de los guetos. No puede ser un símbolo, ¿no? Es decir, cuando no se lee el texto, el símbolo se queda un poco cojo. Luego, podemos descubrir también varias, por ejemplo, frente a las numerosas ediciones, reediciones de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, vemos que el texto principal de la defensa que hizo Juan Ginés de Sepúlveda es una carta muchísimo más breve. Se editó una vez en el siglo XIX y otra vez en 2019. Yo lo reedité con mi prólogo, que se llama Proposiciones temerarias, es decir, centenares de las ediciones en todas las lenguas de Bartolomé de las Casas y luego una carta de Sepúlveda que se defiende a sí mismo y dice: yo me retiro ya de esta controversia porque no tiene ni pies ni cabeza. Se edita 2 veces y este texto sigue desaparecido. Entonces, ¿qué más podríamos descubrir? En cuestiones de las lenguas indígenas, pues los filólogos actuales se quedarían prácticamente sin trabajo si quitamos las artes, es decir, las gramáticas, y los diccionarios hechos por los misioneros o extirpadores de idolatrías con la colaboración de los indígenas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy agradecida. Entonces, es decir, la filología que trabaja en las lenguas indígenas ahora se quedaría prácticamente sin la base de estudio si no se hubiera realizado esta gran labor de los misioneros junto con los propios indígenas de aquella época, ¿no? Y sobre todo en el siglo XVI y el XVII. Luego, la enseñanza de estas lenguas se prohíbe por los ilustrísimos Borbones para convertirlo en un catálogo y editarlo como una enciclopedia. Y
por ejemplo, también nos podría sorprender que los actuales antropólogos que conviven con los indígenas pues unos meses, unas semanas, que estudien sus hábitos y su modo de vida, y luego se van a las ciudades, a sus universidades, a contarnos cómo se vive en Amazonia o en cualquier otro pueblo, o en cualquier otro tribu, mejor dicho. En aquella época se pasarían simplemente, en aquella época los reyes católicos de los Austrias, se pasarían simplemente por unos seres desalmados, porque lo que hacen es venir, mirar e irse a su cómoda casa, a su cómoda universidad, lo que sea, no, a su civilización, sin enseñar nada, sin compartir la experiencia, sin enseñar. ¿De acuerdo? Es decir, hay que tener en cuenta también este cambio de mentalidad que tenemos actualmente y que tenían antes. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se puede descubrir leyendo, ¿no? Estudiando sobre la historia, pero lo importante es también poner, no solamente como desmontar este discurso, ¿no? Insistir en ello, como han hecho también hoy con sus ponencias, magníficas ponencias, las ponentes anteriores. ¿Qué es lo que podemos hacer actualmente? Entonces, actualmente, aparte de escribir los libros, es imprescindible también tener cierto eco, tener algo en las redes. Entonces, como ahora es absolutamente imprescindible, hoy, segundo anuncio muy importante, vamos a presentar la Res Hispánica, que es un canal de YouTube que ya tienen varios vídeos de presentación que vamos a invitar ahora a todos ustedes a acceder y echarle vistazo a los vídeos, y lo va a presentar su fundador, autor de Meditaciones de Hispanoamérica, del Viaje a los Infiernos Americanos, del Diario de México y otros muchísimos libros. Además, uno de sus recientes artículos se llama La familia hispánica, con lo cual, Agapito Maestre, por favor, a presentar el proyecto. Buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación Héroes de Cavite por invitarme a subir a la mesa, y muchas gracias a la doctora Montano. Ustedes han asistido esta tarde a uno de los acontecimientos pues seguramente único en la historia de Europa y en la historia de España en particular. Es que para ser español, para ser uruguayo, para ser argentino, para ser alemán, hay que querer serlo. Esta es la base, clave, fundamental, de eso que llamaría un psiquiatra o un psicoanalista, pues, bueno, querer ser. Es decir, la identidad es un cuento chino, perdonen la expresión. Y hoy, alguien que se llamaba Koloski Denisova Natalia, pues deja ese nombre y adopta el nombre de Inés Montano. Esto es una cosa importante. Es decir, quiere ser hispánica, quiere hablar. Bueno, es una de las personas, por lo que yo conozco, que mejor conoce el castellano, se los puedo asegurar. Aprendió el castellano leyendo el Quijote. Les puedo asegurar que su diccionario de cronistas es lo mejor que hay en Hispanoamérica. Yo me acuerdo, vivía todavía un buen amigo mío, Aquilino Duque, y le dije, dirijo una tesis doctoral de una persona que va a hacer un diccionario de cronistas. O sea, eso no puede ser. ¿Tratará un cronista 2, 3, 4? No, cientos. Claro, esa tesis doctoral está publicada en la Fundación Universitaria Española y además obtuvo el premio de la Academia de Juste de Europa. Entonces tiene una amplísima obra en castellano. También es una de las mejores críticas taurinas que hay en España. Ustedes pueden leer sus crónicas
Inés Montano en El Imparcial. Qué curioso. Bueno, personas como Inés Montano son las que componen Res Hispánica, que es un canal, un modesto canal en YouTube para informar, reflexionar y poner en común la cultura hispánica. Hemos pedido a una serie de personajes de la sociedad civil, porque lo más interesante de esta tarde aquí es que, como ven ustedes, todo aquello que no se trata en los centros académicos, en las universidades, en las academias, se trata ¿dónde? En la Asociación de Héroes de Cavite o en otra asociación que nace, pues yo qué sé, en Salamanca. ¿Y qué tratan esas asociaciones? Pues hablan de la cultura hispánica, hablan de la hispanidad. La batalla la tenemos ganada porque la cultura en lengua española es grande, es amplísima. Ha habido aquí hoy pues muestras en las personas que yo he escuchado esta tarde, pues una amplia cultura en todo. Es decir, se ha citado a Unamuno, yo que sé lo que se ha citado. Es decir, nosotros tenemos una inmensa cultura, no los españoles, sino Hispanoamérica, Hispanoasia. Entonces, este modesto canal, Res Hispánica, no tiene otro objetivo que colaborar con este tipo de asociaciones e incluso de proyectos culturales. Yo mismo, Agapito Maestre, pues tiene una obra desde hace 40 años y cuando veo algo sobre la hispanidad, bueno, me emociono, colaboro. Hace poco, el año pasado, Inés Montano, con el nombre de Natalia Denisova, participó en esa película de crónicas, ¿no? Es decir, la primera globalización. Este muchacho, ¿cómo se llama? López Linares. Yo cuando vi aquella película me emocioné tanto que dije, ¡bravo López Linares! Toma, unos libros míos para que en la próxima película puedas apoyarte en ellos. Y yo me imagino que muchísima gente irá a López Linares y dirá, aplaudan a López Linares. Cuando sale algún libro contra la leyenda negra, yo me emociono y digo, pero hombre, yo también me apunto a esto. Es decir, yo creo, pero esto no solamente pasa en España, pasa en Uruguay, pasa en Argentina, pasa en México, pasa en un país muy importante, Estados Unidos de América. Su segunda cultura es la hispana. Claro, hay lugares en Estados Unidos que no se habla en inglés, se habla solo en castellano, hay gente que no habla. ¿Por qué nos vamos a acomplejar nosotros? Por tanto, Res Hispánica, que es la cosa hispánica, y vamos a ponerle Peña Hispánica, pero como no lo admiten, pues fíjense ustedes, de peña a pena, esto en internet. Entonces, Res Hispánica, la cosa hispánica, es simplemente un canal en YouTube que tiene como objetivo, les reitero, informar sobre el pasado, el presente y el futuro de la cultura en lengua española. Solamente, es decir, sin ánimo en absoluto de luchar contra una persona o contra un grupo, sino con el único ánimo de, pues lo que es sencillo, muy sencillo, que nuestros adversarios, que incluso nuestros enemigos, lleguen algún día a ser nuestros amigos. Porque en el debate de culturas mundiales, la cultura hispánica es, ¿por qué no decirlo?, hegemónica con la sajona. ¿Qué lengua en Estados Unidos ha sido devorada? El francés, el ruso, el alemán, el polaco, el italiano, son lenguas devoradas. ¿Cuál es la única lengua que no ha sido devorada en Estados Unidos? El español, como para no estar contentos. Imagínense, como para no estar contentos. Bueno, pues esto es el único objetivo de Res Hispánica. Un canal en YouTube para informar, reflexionar, poner en común la cultura hispánica con todas aquellas asociaciones como la de Héroes de Cavite y muchas otras que existen. Hay periódicos en Estados Unidos que solo salen en castellano. Voz USA, por ejemplo. Bien, con el ánimo de, bueno, pues contribuir a ese debate de culturas del mejor modo posible, es decir, con el mejor ánimo, es decir, intentar apoyar todos los libros. Pero, en fin, es verdad que cualquiera de ustedes que está aquí esta noche, en esta sala, si está aquí,
es porque esto en las universidades, el discurso sobre la hispanidad, el discurso sobre la cultura española ha desaparecido. Han desaparecido hasta las secciones de historia de América. Por ello, les reitero, en la tradición ilustrada española también daremos a conocer aquellos autores o a divulgar autores que se han nombrado hoy a Unamuno no sé cuántas veces. Hay un autor que es el que ha creado las bases, las columnas vertebrales, la columna sobre la que el edificio de la cultura hispánica, nadie puede pasar por encima de él. Sin embargo, está obviado, es una estación de metro de Madrid o una calle cuando salimos aquí. Este hombre que hizo catedrático a un señor que no sabía griego, pero podía aprender griego, que era don Miguel de Unamuno. Lo hizo catedrático don Marcelino Menéndez Pelayo. El discurso, la historia de los heterodoxos españoles, las historias de las ideas estéticas, toda la obra entera, la historia de la poesía hispanoamericana de 1912, bueno, él muere en 1912, sale en 1892, no se puede entender América, la América-España, sin esos libros. Pues dar a conocer estos autores simplemente con una cierta sencillez, con una cierta, dirían los alemanes, Gelassenheit, nosotros decimos dejadez. ¿Qué es la dejadez? Pues hombre, no siendo muy agresivos, y perdonen que yo quizás sí estoy siendo demasiado agresivo, y por eso les pido de nuevo que le den un aplauso grande a alguien que quiere ser hispana, que quiere ser española, porque sí, por su voluntad y por su conocimiento y por su inteligencia. Inés Montano. Muchas gracias. Y ahora le vamos a poner, de los vídeos que le hemos pedido, pues yo que sé, al general Rafael Dávila en la Reserva, a Javier Horcajo, o a filósofos como Ignacio Gómez de Liaño, o a diplomáticos como Bugallo, o Manuel Soriano. Bueno, le vamos a poner 3 o 4 vídeos y ustedes pueden pasar a Res Hispánica y verlos, ¿de acuerdo? También la paciencia por dejarnos presentar aquí esta noche y, por supuesto, dejarle la última palabra pues a la ponente, a la doctora Montano, a la escritora Inés Montano. Pregúntenle ustedes lo que quieran y muchísimas gracias. Gracias. Pues gracias Inés y gracias Agapito y por presentarnos esta brillante idea que seguro que va a tener mucho éxito, esa web, ese canal de YouTube de Res Hispánica. Desde Héroes de Cavite tenéis las puertas abiertas para cualquier tipo de colaboración, porque siempre seremos hermanos y amigos de cualquier página web hispanista. Bueno, había tiempo para 1 o 2 preguntas. Fran me dijo que quería preguntar. Sí, gracias Alberto. Hola Inés, encantado de recibirte aquí. Yo soy miembro también de la Junta de Héroes de Cavite y bueno, hace 1 año y medio llegó a mis manos un resumen bastante amplio de tu tesis sobre los cronistas de América y la filosofía de la historia de América y bueno, me gustó mucho. Yo había tenido en viajes a Hispanoamérica muchas discusiones con gente indigenista y tal, sobre temas de Bartolomé Las Casas y tus conclusiones. Yo solamente había leído a Menéndez Pidal contraargumentar un poco con la figura de Bartolomé Las Casas, que está muy endiosado en estas... Bueno, la gente cree que es de la escuela de Salamanca, cuando él para nada estuvo en esta escuela. Entonces me pareció muy valiente de tu parte y muy completo la parte de conclusiones de Bartolomé. De hecho, y lo sé lo que dije, a Denisova, entonces Denisova hay que llamarla a la asociación. Ahora Inés, hay que llamarla para que nos explique un poco y para que también la parte el indigenismo, que también es muy interesante, las crónicas del Perú, o sea, las conclusiones tuyas de esas 3 partes a mí me gustaron mucho y te veo muy armada para participar en debates, porque una cosa son los monólogos hispanistas y otra cosa es poner frente a frente unos argumentos frente a otros. Nosotros en Héroes de Cavite queremos inaugurar, ya hemos hecho alguna sesión de debates y queremos potenciarlo mucho más, o con el nuevo canal, pero veo muy interesante y a ti te veo muy armada en esa parte que en Hispanoamérica anda muy... O sea, la personalidad de Fray Bartolomé de Las Casas, tú la has analizado leyendo, o sea, a mí me encantó
cuando me entero que el discurso de Domingo, ¿cómo se llamaba? Soto. Fue escrito 40 años después por Fray Bartolomé de las Casas, es decir... no, de Antonio Montesinos. De Antonio Montesinos, perdona, sí, estaba Antonio yo. Montesinos. Recuerdo cuando tú lo escribiste, porque tú lo habías comprobado, o sea, abre mucho los ojos porque están diciendo con palabras de Fray Bartolomé a saber lo que dijo realmente este hombre en el... Entonces, eso es muy importante que en Hispanoamérica se ponga adelante, porque lo tienen muy endiosado algunas figuras, igual que las crónicas. Y te invito a que participes en debate, no solamente en explicativos. Sí, yo encantada, evidentemente. Y muchísimas gracias por esta introducción de, ¿no?, como lo añadido a la conferencia, porque es lo de Bartolomé de las Casas. Bueno, yo últimamente he tenido un gran disgusto porque cuando lo cité ni siquiera los estudiantes sabían quién era. Y digo, madre mía, y yo que siempre he debatido las casas y ahora no sé con quién enfrentarme porque nadie conoce quién es Bartolomé de las Casas. No, pero es fundamental porque es una de las retóricas y de ahí proviene también esta leyenda negra, porque su texto fue tomado como la base de esta leyenda, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de participar en los debates y los proyectos futuros. Además, hemos de anunciar desde la Asociación Héroes de Cavite que la nueva Inés Montano, que ha nacido aquí esta noche, es una experta en la fiesta nacional. Y próximamente, ya avisaremos cuándo, nos va a dar una ponencia, en este caso será online, precisamente sobre clase este tema. práctica. La clase práctica. No, es muy interesante, pero las fechas, el bautizo hoy es, yo diré, hoy es la confirmación. ¿Por qué? La primera fecha era 19 de mayo, la Plaza de Toros Vista Alegre del año 2020. Esto es cuando yo tomé la decisión y estaban presentes Agapito Maestre, Gonzalo García Pelay, director de cine, su hermano Javier. Esto fue lo primero. La segunda, cuando ya definitivamente cambié mi nombre también en las redes sociales, fue en la Plaza de Toros de Olivenza, el día 6 de marzo a las 2 de la tarde de este año. Y aquí, un día después del aniversario de la batalla de Lepanto, el día 8 de octubre, con la Asociación Héroes de Cavite, pues yo digo, no, ya hay que anunciarlo totalmente ante el público, con lo cual aquí estamos. Natalia, perdón, Inés, Natalia era ayer. Inés, tengo que decir que ibas a venir vestida de luces, pero te dije yo que no, porque todavía no habíamos dado la alternativa, pero lo haremos, No. lo haremos. No. Venga, una última pregunta y cerramos ya. ¿O cerramos ya? Ahí. Un minuto, venga, tienes un minuto. Bueno, para que no se largue mucho, darte las gracias y que tú eres otra héroe como todos los que venís de tan lejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Inés, pues si quieres decir algo más para cerrar tú y ya hemos acabado, si no. Y ahora... Lo único que quiero es agradecer muchísimo al público por su aguante, por escuchar, pues por aceptar este proyecto y además por aceptarme a mí con mi nuevo nombre aquí. Pues muchísimas gracias y contad conmigo para los proyectos que vienen. ¡Y viva España! ¡Y viva España!